Hola chicas, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? Con harto trabajo, pero bien. Eh, Casi terminando la revisión de los trabajos de ustedes, pero no he podido finalizar. Igual los trabajos son largos, entonces me han demandado harto tiempo. Me quedan algunos. Así es que, pero yo espero que esta semana ya estén las notas sin falta. ¿Mm? Bueno, hoy día vamos a hacer dos cosas básicamente. Una, ¿cierto? Continuar con nuestra unidad de géneros híbridos, ¿ya? Y también, y en primer lugar, ¿cierto? Ver las instrucciones, revisar las instrucciones para la evaluación última del curso, ¿cierto? La tercera y última evaluación, que es un trabajo también de índole individual. Así es que, bueno, mientras se conectan, voy a compartir pantalla para que revisemos, ¿ya? ¿De en qué va a consistir esta última evaluación? Aquí está. A ver, ahí está. Bueno, como les decía, este curso tiene 3 notas, ¿ya? Y la tercera evaluación, ¿cierto? Vale un 35% de la nota final, igual que el segundo trabajo, y consiste en la elaboración de un análisis lírico. Ya es básicamente muy similar a lo que hicimos en términos de que es un trabajo escrito sobre un poeta, sobre un poema, ¿cierto? Pero hay que hacer operaciones diferentes a las que hicimos en el primer trabajo, ¿ya? Son operaciones diferentes porque involucran, ¿cierto?, a poetas más contemporáneos y también porque van a involucrar otros elementos de análisis que vamos a ver durante estas clases que nos quedan, ¿ya? Bien, la evaluación consiste en la elaboración, dice acá, de un análisis lírico sobre algunos aspectos específicos que se detallan a continuación. Es un trabajo individual, se va a entregar una lista de autores, igual que la vez anterior, ¿cierto? Se tienen que inscribir con Catalina y ella va a cautelar que no se repita el autor. Y luego, ¿cierto? Tienen que empezar a investigar a este autor, investigar sus obras y leer el texto que está en EVA, que se llama Introducción a la práctica del comentario de textos líricos de Dieter Elker, ¿ya? Es un texto de 55 páginas, no es el texto completo, igual hicimos un resumen con Catalina justamente, con lo medular. Entonces, esta semana vamos a dejar para que ustedes lean el texto, ¿ya? Y ya la próxima semana yo empezaría a hablar del método de análisis y de los elementos, ¿cierto?, que ustedes necesitan para hacer este trabajo, ¿ya? Entonces, nos vamos a poner como meta terminar esta semana la unidad de textos híbridos, ¿ya? Que involucran básicamente, ustedes saben, lo visual con lo escrito, y luego, ¿cierto?, nos vamos a dedicar a revisar bien la materia para este trabajo, ¿ya? Lo que está acá, ¿cierto? Que es la pauta de evaluación, con el puntaje ideal y con la columna para el puntaje obtenido, ¿cierto? Son justamente las etapas del análisis de textos líricos que propone Elker, salvo la parte métrica, ya que obviamente la evaluamos en el trabajo 2, entonces me parece que ya no tiene mucha gracia seguir haciendo análisis métrico, sobre todo que estos autores que están considerados en este grupo son autores que ya no trabajan tanto ni la rima ni la cuestión métrica, ¿ya? Y que los esquemas acentuales son mucho más complejos. Por lo tanto, vamos a prescindir de esa parte del análisis, ¿cierto? Y vamos a trabajar con otros elementos de análisis lírico, ¿ya? Todavía de una manera bastante estructurada, pensando que ustedes son un segundo año. Y que luego, ¿cierto? En cuarto año viene otro curso de lírica, ¿cierto? De lírica chilena, donde espero este curso les va a dar algunas bases, ¿cierto?, para entrar a esa otra asignatura y les va quizás esa asignatura a proporcionar un esquema de análisis más libre, ¿m? Más libre porque ya el profesor o la profesora va a entender que ustedes ya manejan ciertos elementos del análisis y entonces en ese sentido las nuevas propuestas de análisis pueden ser mucho más creativas de parte de ustedes, ¿ya? Todavía siento acá que hay que guiarlos mucho a ustedes en el análisis de los textos, entonces por eso que la pauta está tan, digamos, está todo tan puntualizado, ¿m? En el fondo para guiarlos y para decirles lo que ustedes
tienen que hacer o tendrían que hacer con un texto lírico, ¿ya? Bueno, el trabajo va a constar, bueno, ustedes saben lo de la portada típico, ¿cierto? Pero luego, ¿cierto? Una introducción. En el segundo trabajo no hicimos introducción, en este sí, ya en la que ustedes van a trabajar, ¿cierto? Lo que siempre se hace en una introducción, presentar su trabajo, van a indicar el objeto de estudio, el poeta, el poema, ¿cierto? La metodología utilizada, ¿cierto? Que es la del libro, y los objetivos que ustedes esperan alcanzar, ¿ya? Eso es lo que se evalúa en la introducción, por supuesto que esté bien escrita también. Luego, ¿cierto? Esta parte ya es justamente el método de análisis de Elker. ¿Ya? La primera lectura, que es muy similar a lo que nosotros hacíamos bajo el nombre de captar y comprender. ¿Ya? Es una visión preliminar del poema seleccionado. Luego, ¿cierto? Viene la localización del texto, que ojo acá, no se trata de decir en qué año el autor publicó el poema, sino es situar el texto en relación a la obra del autor y al periodo o contexto de creación. Vale decir, no es solamente decir, supongamos, yo voy a trabajar con un poema como, a ver, no sé, los sonetos de la muerte, por ejemplo, de Gabriela Mistral. Ya, los sonetos de la muerte se publicaron en 1914, ¿cierto? Por primera vez cuando ella entrega esto, ¿cierto? Para los Juegos Florales. Ahí se publican, ¿cierto? Y luego aparecen en Desolación. No basta con eso, ¿ya? Lo que hay que hacer ahí, ¿cierto? Es leer Desolación para entender qué es lo que los sonetos de la muerte dicen en relación con Desolación. Situar el texto en relación a la obra del autor. Ojalá leer la mayoría de los textos de Gabriela Mistral, ¿cierto? Para que ustedes entiendan cuáles son los lugares comunes, ¿cierto? Entre Desolación, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, ¿cierto? Entre Desolación y el resto del libro. Y el resto de las obras de Mistral, ¿ya? Y entonces, bueno, y el periodo contexto, ¿ya? La localización del texto es un momento netamente literario, ¿ya? Donde ustedes van a mostrar cuánto aprendieron del autor, ¿ya? En este mes que van a trabajar en este trabajo, ¿ya? Y, ¿cierto?, en qué contexto crean, ¿cierto?, si hay algo importante que decir, pero desde el punto de vista literario, no todavía desde el punto de vista histórico o cultural, porque hay una parte de este método donde eso se trabaja, ¿ya? Pero acá es solamente literario. Por ejemplo, no sé, en el caso de Mistral, habría que colocar, ¿cierto?, que ella está escribiendo en la misma época de poetas como Manuel Magallanes Moure, como Vicente Huidobro, ¿cierto? Un joven Vicente Huidobro todavía, ¿cierto? Y que siempre ha sido complicado para la crítica ubicar a Gabriela Mistral, ¿cierto? No se sabe si ella es bien vanguardista, si es modernista, hay ahí algunas disputas, ¿ya? Y entonces que ella está de alguna manera sola, digamos, en la tradición literaria, no es una poeta con continuadores, ¿ya? Como lo fue, por ejemplo, Huidobro, ¿cierto?, que dejó una escuela creacionista. Otros poetas, ¿cierto?, que recibieron mucho de su impronta. Muchos poetas también leyeron a Gabriela Mistral, pero nadie se atrevió a imitar su estilo. A eso voy yo. ¿Ya? Esta es la localización del texto. La próxima semana yo voy, esto lo estoy describiendo muy a grosso modo, ¿ya? La próxima semana, una vez que ustedes ya hayan leído el texto de Elker, vamos a contestar las dudas, ¿cierto? Y de nuevo voy a volver a estos momentos del trabajo, ¿ya? Luego, ¿cierto? Nos saltamos acá la conformación métrica en el método y la acentuación. Y vamos a la sintaxis poética. ¿Cómo está el texto compuesto en base a su sintaxis? Esto involucra las figuras sintácticas retóricas, que a mí me parece bueno repasar a la luz de los trabajos segundos que ustedes me presentaron. ¿Ya? Creo que todavía está muy incipiente el análisis de la figura, que ustedes, con excepciones, ¿cierto?, no logran todavía entender, por ejemplo, por qué hay una figura en el texto. O sea, ya, me pueden decir, aquí hay una síndeton, pero ¿cuál es el propósito de esa síndeton? ¿Por qué se escribió con una síndeton ese contenido del texto? Entonces, ahí vamos a ahondar solo en la sintaxis. Como ustedes ven, no voy a considerar lo fónico, pero si alguno de ustedes cree que en su poema hay muchos elementos fónicos,
y que son importantes para entender el poema, inclúyanlos, ¿ya? Inclúyanlos en la estructura de la significación, ¿ya? Pero básicamente esto es lo que se va a evaluar, ¿ya? Entonces, la sintaxis del texto tiene que ver con las figuras sintácticas, pero también tiene que ver con el tipo de oraciones, tiene que ver con el tipo de morfología del poema. Si, por ejemplo, hay muchos sustantivos, si hay muchos verbos, qué tipo, si los versos son muy escuetos o son largos versos, o por ejemplo una estrofa que pueda ser compuesta de una sola oración, ¿cómo es la sintaxis del poema? Luego la estructura de la significación, que es desarrollar una lectura que proponga una comprensión global del texto. ¿Ya? En la estructura de la significación tiene que ver la connotación, estas son las partes según Elker, ¿cierto?, de la estructura de la significación. La connotación, que es algo que hemos estado estudiando todo el curso, ¿cierto? La singularización, que tiene que ver con los temas, y la intertextualidad. O sea, ¿con qué texto yo podría relacionar lo que estoy analizando? ¿Ya? Por ejemplo, ya que ustedes, ¿cierto?, para hacer la localización del texto, van a leer otras obras del autor, podrían plantear una intertextualidad restringida con obras, ¿cierto?, del mismo autor. ¿Ya? Basta una obra con que ustedes establezcan una alusión. La próxima semana vamos a estudiar bien la intertextualidad, ¿ya? Y también vamos a estudiar la teoría de la imaginación material, que es de Gastón Bachelard, es algo bien sencillo, bien sencillo y que les puede ser bastante iluminador para estudiar este grupo de poetas, ¿ya? Esa es la estructura de la significación, significa trabajar también con las figuras semánticas, que a mí me parece que hay que repasar, con los temas de los poemas, con las connotaciones, ¿cierto? Y también hacer un ejercicio intertextual, ¿ya? Luego, acá, ¿cierto? Esta parte 6, que yo insistía que no tiene que confundirse con la localización del texto, porque la localización del texto es netamente literaria, es ubicar el poema en el contexto de la obra del autor. Acá vamos a trabajar cómo el poema se desarrolla, ¿cierto?, en vínculo con la realidad, es decir, en qué contexto se escribió este poema. Para algunos poetas puede ser muy importante el contexto, ¿ya? Por ejemplo, veíamos la otra vez, ¿cierto?, el canto general de Neruda y de cómo, ¿cierto?, había una relación con la historia hispanoamericana, de traer a la memoria, ¿cierto? Y entonces a lo mejor ahí no era tan relevante para ese canto general el momento histórico que estaba viviendo el poeta, sino que es sus lecturas, ¿ya? Cómo él ve el pasado americano. Entonces, por eso es una explicación, no es simplemente bajar de la Wikipedia qué pasó en el año 38 en el que Nicanor Parra escribió tal poema, ¿ya? Es realmente entender cuál es la relación de ese poema con su momento histórico. ¿Está aludiendo, por ejemplo, a un momento histórico del pasado? ¿Ya? ¿Está realmente refiriéndose al presente? A lo mejor es un poema que hace caso omiso del momento histórico. Por ejemplo, el caso de Rubén Darío, ¿no?, que él vive como en estas historias de princesas y cuentos de hadas, ¿no? Por ejemplo, el poema Sonatina, que habla de una princesa, ¿cierto?, encerrada en un castillo. O sea, nada que ver a lo mejor con el momento histórico que vivía Rubén Darío, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contexto, cuál es la realidad del poema que ustedes van a analizar? Hay una explicación cultural a lo mejor, la explicación está en las lecturas que hizo el poeta, está en el compromiso social del poeta. ¿Hay algo en la historia de Chile, de España, que explique este poema? ¿O no lo hay? ¿O esto netamente es una invención literaria? Eso va en la explicación cultural, ¿ya? Y social e histórica. Luego las conclusiones, que es también sacar algún tipo de reflexión, ¿ya?, de interpretación. Recordemos las primeras clases donde decíamos que el análisis era descomponer, mientras que la interpretación trataba de darle un sentido, ¿cierto?, a todo eso, de volver a unir estas piezas que se separaron en el análisis y darle un sentido, ¿ya? Ojalá que su conclusión pueda tener ese norte, ¿ya? Luego la bibliografía, ¿cierto?, y la ortografía y el formato, ¿ya? El texto cumple con las reglas ortográficas tanto de
literales, ¿cierto? Puntuales y acentuales, ¿cierto? Además se redacta de acuerdo a las normas de coherencia y de cohesión. Y por último, este trabajo respeta o no respeta las normas APA. A mí debo decir que me sorprendió bastante que están, con excepciones, los trabajos de ustedes escritos de una manera bastante, con mucha ligereza, ¿ya? Y muy coloquiales algunos también. Y también falta vocabulario técnico, ¿ya? Hay incluso errores por no trabajar con vocabulario técnico. Por ejemplo, yo no puedo admitir que a estas alturas del curso un alumno o una alumna le llame párrafo a una estrofa, ¿ya? Entonces ustedes dicen, es que en este párrafo, o sea, ¿qué es esto, digamos? Ya, esa persona la reprobaría de inmediato porque o sea, no entiende que está en género que no es narrativo. ¿Mm? Tampoco puedo aceptar a esta altura que un estudiante se refiera a que el poema relata algo, ¿ya? De nuevo estamos ahí en el paradigma del género narrativo, aunque el poema se refiere a una historia, ¿ya? Pero el poema de por sí lo que hace es una representación estética de algo, su función no es contar algo, sino es estilizar. Entonces se dice poetiza, ¿ya? Este texto poetiza la historia tanto, ¿ya? Pero ustedes no pueden recurrir a vocabulario técnico del género narrativo para referirse al lírico. O sea, si estamos hablando de párrafo todavía, si estamos hablando incluso de narrador, ese alumno todavía no entiende que está en género lírico, ¿ya? Y entonces por eso, eso con respecto al vocabulario técnico, ¿ya? Y a la ligereza con la que ustedes están escribiendo. Tampoco está bien que ustedes le llamen por nombre de pila al autor. Ya, supongamos que yo estoy trabajando con Vicente Huidobro, pero yo digo, es que Vicente tal cosa. No, o sea, el poeta chileno, Huidobro, pero no Vicente, si no están en el living de la casa hablando, ¿cierto? El trabajo es un documento formal. Ya, y hay varias cosas que a mí me sorprendieron mucho, ya, del modo en que ustedes se expresan. Y lo estoy diciendo y estoy dándome el trabajo también, de que en este segundo informe yo les estoy anotando a todos las fallas que noto y que son graves y que deben ser corregidas para el tercer trabajo. Hay gente que lamentablemente no tiene buena ortografía. Y no sé por qué si están trabajando en Word y el Word les permite tener un corrector ortográfico, ¿ya? Pero hay gente que, por ejemplo, dice hablante lírico y no le pone el tilde a lírico. Y muchas otras cositas que se notan, ¿ya? Y que no está bien. O, por ejemplo, unos párrafos gigantescos que empiezan en la primera línea de la página y que terminan en la última. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es el orden de ideas aquí? Por eso algunos trabajos me ha costado mucho leerlos, porque evidentemente hay un desorden en esos párrafos gigantes. ¿Ya? Porque un texto con párrafos bien estructurados indica que el alumno tiene sus ideas bien claras. Entonces, si por ejemplo yo veo un párrafo gigantesco, o sea, significa que el alumno no tiene las ideas bien claras, que escribe como en una especie de escritura de la conciencia, todo lo que se le viene a la cabeza sin ordenar nada y que lo presenta, ¿ya? Y eso no es correcto al nivel en el que ustedes están. Tengo que decir también que hay faltas de cohesión, de coherencia, gente que escribe en no sé cuántas formas verbales, que está escribiendo en pasado, después pasa al presente, después a la tercera persona, sin ningún aviso. ¿Ya? Esa es otra cosa de la que me he percatado. También que no hay un conocimiento de las normas APA, lo que me sorprende porque este es un contenido del año pasado, esto se debe en taller de lectura y escritura, las normas APA, por programa, digo, ¿ya? No sé si las vieron o no, porque igual el año pasado tuvimos un panorama complejo a nivel social, ustedes lo saben, ¿cierto? Y este año no estamos mejor, ¿ya? Entonces, por lo mismo, yo le pedí a mi ayudante que prepare un documento con una síntesis de las normas APA, con las más importantes, por lo menos para este trabajo. Ella me lo quedó a entregar esta semana y apenas lo tenga listo, yo lo voy a revisar y se los voy a poner en EVA. Porque me sorprende, por ejemplo, que haya gente que escriba el nombre de una obra sin cursiva. Si una obra está publicada, chicos, debe ir en cursiva.
¿ya? Supongamos estábamos haciendo el ejemplo con Sonetos de la Muerte, ¿cierto? Sonetos de la Muerte es un poema dentro de una obra. Entonces, Soneto de la Muerte va entre comillas, y Desolación, que es el libro donde está ubicada esa obra, va en cursiva. ¿Ya? Entonces, escriben las obras de cualquier manera en el texto. Por lo menos, o sea, yo pienso, o aquí hay dos cosas, o hay un desconocimiento de las normas APA, o hay simplemente una liviandad de escribir pensando que yo no voy a tomar en cuenta eso. Pero ustedes ya son de nivel universitario y hay cosas que no se pueden dejar pasar. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, y para que nadie diga, no, es que yo no tenía idea de esto, ¿cierto? Yo he pedido ese documento para que ustedes, a mi ayudante, para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Cómo se cita, cómo se hace la bibliografía, cómo se refiere ustedes a las obras en el texto, ¿no? En el texto me refiero en el documento, ¿ya? Recordar siempre que un certamen, una prueba, un trabajo son documentos de carácter formal. ¿Mm? Y que entonces no pueden estar escribiendo ustedes como si fuera la oralidad o como si fuera una disertación, ¿cierto? O una conversación o un ensayo, ¿ya? Porque es un informe, ¿sí? Por lo tanto no es el mismo registro de escritura al que yo tengo en una disertación o en un ensayo o en una especie de coloquio o conversación, ¿ya? No es el mismo registro, es un registro altamente formal, ¿ya? Y por eso teníamos contemplado, ¿cierto?, hacer una cápsula, ¿cierto?, algo más lúdico y todo, pero yo me he llevado sorpresas un poco desagradables con la escritura de ustedes, por lo tanto prefiero profundizar en esto, ya que salgan escribiendo un trabajo como corresponde del curso, eh, porque hay cosas que me sorprendieron, ¿ya? Y que ya a esta altura no deberían ser. ¿Sí? Como las que he dicho, ¿ya? Por supuesto, hay gente que escribe de manera muy correcta, pero hay otros que tienen que trabajar muchísimo en redacción, en ortografía, trabajar ojalá con un manual de ortografía al lado, eh, gente que solamente conoce la enumeración como la forma de armar un párrafo, entonces todos lo separan por comas, no hay conectores en los trabajos de ustedes, en algunos, ¿ya? No conocen o no están ahí conectores adversativos, causales, consecutivos, entonces al final no se entiende qué relación tiene una oración con otra oración, todos lo separan con comas. Y bueno, algunos yo les he puesto ahí, lo más correcto aquí es un punto y coma, o es un punto seguido, o es un punto aparte. Esto no puede ser un párrafo si es una hoja, etcétera. Ya he puesto indicaciones. Ojalá que cuando les llegue el trabajo esta semana lean las indicaciones que yo les he puesto, con el objetivo de que presenten algo mejor para la última evaluación del curso, ¿ya? Eso. Ahora, esas son las 9 partes. Acá tiene, bueno, no les puse el total acá, pero son 60 puntos. 21, 31, 36, 36, 46, 53, sí, son 60, ¿cierto? Entonces, una escala más exigente que la del segundo trabajo, porque el trabajo anterior tenía 83 puntos, ¿cierto? Entonces, es más fácil aprobar porque son más puntos. Acá va a ser un poco más exigente la escala. Entonces, por lo mismo, yo espero no estar corrigiendo las mismas cosas en el trabajo último, ¿ya? O sea, el que tenía problemas, manifiestos de ortografía, preocúpese un poco más. El que no es capaz de armar párrafos, arme párrafos, ¿ya? Sean coherentes con las formas verbales utilizadas, establezcan las conexiones adecuadas en la oración con conectores, y para eso son los conectores, ¿ya? Trabajen con estos listados de conectores que ustedes los encuentran hasta en las redes sociales, ya que hay listados de conectores y estos sirven para una cosa, para otra, ¿cierto? Porque yo no lo veo funcionando en los textos de ustedes, ¿ya? Luego, aquí está la lista de autores, son 48 me parece, 46, ¿ya? Con los años de nacimiento y de función, aquí también hay poetas que están vivos aún, ¿cierto? Como Jodorowsky, como Gioconda Belli, poetas mapuches, ¿cierto? Como Licura Chihuahilaf o Wenun o Lienlaf,
¿cierto? También algunos poetas que revisamos en clase, como Rosa Betty Muñoz, ¿cierto? Otros que a lo mejor son desconocidos para ustedes, como Blanca Varela, otros que ya aparecieron en la primera evaluación, como Mario Benedetti, ¿cierto? Algunos que estamos viendo en clase, como Parra, Nicanor Parra, ¿cierto? Otros que son muy famosos también por la cultura chilena y también por nuestra región, como Gonzalo Rojas, ¿cierto? Poeta chillanejo. Ya, entonces ahí tienen bastante de dónde escoger. Hay poetas españoles, hispanoamericanos y chilenos, ya está García Lorca, que también hemos hecho referencia a él, ¿cierto? Otros que también son chilenos y que no hemos hecho mucha referencia son surrealistas, como Braulio Arenas, ¿cierto? De la escuela surrealista, Rosamel del Valle, también un poeta muy interesante chileno, Humberto Díaz Casanueva. De la mayoría de los chilenos ustedes encuentran los libros en memoria chilena, ¿ya? Para que después trabajen en la localización del texto. Y de otros, ¿cierto? También se puede bajar en internet y ahí también la Catalina les puede ayudar en lo que ustedes estimen pertinente, ¿cierto? Los puede aconsejar. Ella también va a seguir manteniendo su horario de consulta para que ustedes puedan trabajar con ella si es que estiman conveniente, ¿ya? Bien, dejo un poco abierto el micrófono ahora para las consultas. Quiero saber si está claro lo que les he dicho, tanto en términos de las instrucciones del trabajo como de las correcciones. Ya yo les pido que por favor aprendan del segundo trabajo. Los trabajos no están tan buenos, ya, hay que decirlo. Yo esperaba mucho más. Y por supuesto con sus excepciones. Hay trabajos buenos, ninguno tan en el ámbito del excelente. Es cierto que me falta revisar algunos, creo que me faltan revisar como 14. Y no le he querido poner la nota al resto porque obviamente es injusto, porque si todo el mundo me lo entregó en la misma fecha, entonces es más que nada porque no los puedo revisar simultáneamente, pero me estoy dando el trabajo de corregir todo, ¿ya? Tanto el contenido como la escritura, entendiendo, ¿cierto?, que los alumnos comprenden, ¿ya?, que es importante que trabajen en esos aspectos. No solo conmigo, sino para la vida, si en el fondo ustedes van a ser profesores de lenguaje, entonces tienen que escribir bien, ¿ya? Tienen que escribir bien. Aquí hay una pregunta, este trabajo, las instrucciones, las voy a subir ahora en el recreo, las instrucciones para este trabajo, ¿ya? Lo importante es que empiecen a leer el texto de Elker, porque las dudas, ¿cierto? O sea, el método lo vamos a ver en la próxima clase del miércoles, ¿ya? O sea, ojalá el libro esté leído para el miércoles, para que ustedes me presenten las dudas, y la próxima semana vamos a ver también lo de intertextualidad, ¿cierto? Y, o sea, que también es parte del mismo método, ¿ya? Y lo que no está en el método, que es la teoría de imaginación material, que es de Bachelard y que sé que les va a gustar a ustedes también, es un método de análisis bien bonito y que en el fondo, ¿cierto?, es bien sencillo y creo que va a ser muy útil con este grupo de poetas, ¿ya? ¿Hay otras preguntas aparte de lo que tenía acá en el chat? ¿O algún comentario? Bueno, acá hay otro. ¿Cuándo se escoge con qué poeta vamos a trabajar? Catalina ya está al tanto de las instrucciones del trabajo, ya yo se las mandé ayer a ella, a mi ayudante. Lo mismo que en el trabajo interior, se inscriben con ella. Entonces pueden mirar la lista hoy día, ¿cierto? Y ella por orden de llegada en el fondo va a ir diciendo, va a ir asignando los poetas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes le dicen, yo quiero trabajar con Rosamel del Valle, por ejemplo. Ya, perfecto, ella los anota. Si alguien después quiere de nuevo trabajar con ese poeta, les va a decir que no, ¿cierto? Que está ocupado. Y entonces tienen que ver otro poeta, ¿ya? Entonces desde hoy mismo le pueden escribir a la Catalina. ¿Qué otra consulta tienen? Bueno, quizá van a ir apareciendo las consultas en el camino, me imagino. Yo tengo, o sea, una inquietud, o sea, no inquietud ya, pero estaba pensando y de verdad el trabajo tiene que ser sí o sí individual, no puede ser en pareja. Es que yo para el trabajo anterior
sí, obviamente lo hice individual, pero yo con una compañera nos juntábamos mucho por Zoom y tuvimos que el trabajo en sí, a mí me complicó un poco, porque mi análisis no es muy bueno, que digamos. Y entonces estábamos como un día trabajando en su poema y después el otro día trabajando en mi poema. Así que como en pareja no hay posibilidades de que lo sea. Yo lo iba a hacer en pareja este último trabajo, pero no me gustaron para nada los resultados del segundo, ¿ya? Y por eso creo que es importante que si hay alguien que todavía no haya crecido en términos de análisis, ¿cierto? A lo mejor no está bien, eh, no está bien que esa persona, digamos, dependa tanto de un compañero, ¿ya? Eso es lo que a mí me inquieta. Me inquieta que las notas no están buenas del segundo informe. Entonces, a lo mejor es importante que ustedes se dediquen con mayor ahínco. Ya dice acá, Carla dice, concuerdo con Maritza, estuve como un mes haciendo el trabajo. Mi salud mental no aguanta otro. Oye, que son exagerados. Bueno, que en realidad estamos todos mal. No sé, miren, concuerdo. Chuta, miren, no sé en realidad. Creo que, a ver, desde el punto de vista de mi salud mental también sería bueno revisar menos trabajo, por supuesto. Ya, pero tengo también la responsabilidad de saber quién realmente sabe analizar textos líricos y quién no. ¿Ya? Eso es lo que a mí me inquieta. ¿Ya? Pero si ustedes están de acuerdo, en realidad este trabajo también abarca bastantes puntos. Eh, Aquí hay otra persona, dice, pero tomando en cuenta las correcciones del segundo trabajo, podríamos tener más éxito en el tercero. Más aún si es trabajo en equipo. Ya, ¿hay alguien que se oponga a que sea de parejas? Como dicen que hable ahora o calle para siempre, porque también lo otro que podríamos hacer es que quede la opción de que sea individual. O sea, que en rigor el que quiera trabajar en parejas, que trabaje en parejas, y el que quiera trabajar de modo individual, que trabaje de modo individual. No sé si eso les parece. Sí, profe. Ya. Sí, profe, eso está bien. Ya, entonces yo le voy a avisar a la Catalina, ya le voy a mandar porque seguramente le va a llamar la atención si dos personas dicen queremos trabajar con este poeta, ¿qué está pasando? Entonces le voy a mandar un correo a lo que terminemos esta clase, ¿cierto? A las 11, informándole de esta decisión y dejando también la vía abierta, ¿cierto? Para que ustedes puedan trabajar individual también, si es que así lo estiman, ¿ya? Pero bueno, también yo los entiendo que este año ha sido muy cuesta arriba para todos, ¿ya? Y creo que también estamos cansados. Debo contarles también que hay muchos, por ejemplo, colegas que se han quejado a nivel de carrera de que la asistencia está súper mala a las reuniones sincrónicas. Yo igual me he dado cuenta que también acá ha bajado la asistencia. Y entonces yo les digo, por favor, pónganle el último pino que le falta este año, que no nos falta tanto, porque creo que ya todos, bueno, todos estamos acusando un desgaste, pero también faltar a clase o relajarse en el último momento puede ser muy perjudicial para sus notas finales, ¿ya? Así es que preocúpense, ya pongan de su parte todo lo que puedan, hasta la última energía y ya. Si yo los puedo ayudar haciendo el trabajo en pareja, hagámoslo en pareja, ya. Hagámoslo en pareja, dejando la posibilidad del que quiera trabajar solito o solita también lo pueda hacer, ¿ya? Ahora, independiente de eso, por ejemplo, si una persona quiere trabajar, de nada, me están diciendo gracias. Si una persona quiere trabajar con, supongamos que es una persona que quiere trabajar sola, ¿cierto? Y ya, esa persona va a trabajar con Rosamel del Valle. El poeta ya está ocupado, ¿ya? Independiente que lo ocupen, entre comillas, dos personas o una, ¿ya? O sea, un trabajo de un poeta, ¿cierto? Es exclusivo de ese poeta, ¿ya? No va a ser ahora exclusivo por alumnos, sino exclusivo por trabajo, ¿ya? Si alguien se les adelantó pidiendo un poeta, ya tienen que escoger a otro, ¿ya? Eso se mantiene, pero vamos a hacerlo así en pareja si es que ustedes creen que eso puede ayudar a un mejor rendimiento. O sea, yo espero que sea para eso.
no para estar relajándose y yéndose en el coche de la guagua, ¿cierto? Uno, y el otro haciendo el trabajo, o dividiéndose el trabajo y después que quede como un Frankenstein, ¿cierto? Que no se entiende para dónde va la cuestión. Ustedes saben que hay hasta memes sobre eso, de gente que junta el trabajo después y la cuestión no tiene patas ni cabeza. Entonces, traten, si van a trabajar juntas o juntos, ¿cierto? Traten de hacerlo en equipo, ¿ya? No cada cual por su lado y haciendo cosas que a lo mejor después no van a juntar ni a pegar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Alguna otra cosa antes de que volvamos a la unidad de textos híbridos? ¿No? Ya. Bien. Chicos, hemos visto el caligrama y el acróstico, ¿cierto? Y nos quedan pocos minutos de este bloque, entonces básicamente yo quiero redondear lo que habíamos visto en Nicanor Parra en la clase anterior. ¿Se acuerdan del tome Coca-Cola? Quiero redondearlo con lo que él hizo con respecto a lo que se denomina poesía visual, que no es si bien es cierto, el caligrama y el acróstico son tipos de poesía visual, hay un tipo de poesía visual mucho más violento, por decirlo así, que esos, y que se refiere, ¿cierto?, a cuando un objeto es unido a un texto y que conforman lo que Nicanor Parra llamó artefactos, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hablar un poco del libro objeto, o sea, vamos a ir hablando de manera alternada, porque hemos visto el caligrama, el acróstico, ¿cierto? Ahora vamos a ver los artefactos, pero primero antes del libro objeto quiero ver el haiku, que es otro tipo de poesía visual. Entonces, por eso vamos a ir alternando. ¿Ya? Fíjense en esto. ¿Saben quién es Tomás Alva Edison, me imagino? ¿Cierto? Y ¿saben lo que es esto? Acá lo que vemos que es, en términos de objeto. ¿Qué objeto es este? Y me gustaría saber si este objeto está completo o no. ¿Lo alcanzan a notar? ¿Qué es o no? Una ampolleta. Muy bien, es una ampolleta, pero no está completa si ustedes se fijan. O sea, está la parte del tornillo, por decirlo así, de la ampolleta, y está el interior, pero fíjense que está quebrada, de tal manera que no se ve el vidrio, no está el vidrio. ¿Ya? Y este objeto está acompañado, este objeto que está fracturado, que está roto, ¿cierto? Es decir, una ampolleta que en el fondo ya no sirve como ampolleta. O sea, esto, si alguien, ¿cierto? Seguramente llegó al supermercado, ¿cierto? Se le cayó la ampolleta, supongamos, en la cocina, se quebró, ya no sirvió, ¿cierto? Para lo que iba a ser. Es un objeto que ya está en desecho, en desecho. Y entonces este objeto se acompaña de una frase que en este contexto, ¿cierto? Ya pasa a ser un verso, ¿no? El insecto de Edison. El insecto de Edison. ¿Qué relación hay entre Edison y la ampolleta? ¿Alguien la sabe? ¿Quién es Tomás Alva Edison? ¿Quién hizo? ¿Qué hizo él? El creador de la ampolleta de la luz. Ya, ¿de la ampolleta o de la luz? ¿O de las dos cosas? No estoy seguro, pero voy a decir que las dos cosas. Ya, ¿quién está seguro? ¿Quién sabe? Según yo, de la ampolleta, ¿o no? ¿De la ampolleta? Sí. ¿Quién es el creador de la electricidad? O sea, ¿hay creador de la electricidad o no hay Sí. creador de la electricidad? Sí. ¿Ah? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿No se acuerdan cómo se llamaba? Oye, aquí estamos todos mal de la memoria hoy. Ay, ¿no es Tesla? Nicolás Tesla, ¿qué hizo Tesla? Creó la electricidad. Ya, bueno, entre Tesla y Edison ahí se pelean un poco porque uno tenía como una visión, ¿cierto?, de Una cómo visión, sí. producir la electricidad, ¿cierto?, etcétera. Y efectivamente fue Edison el que inventó, muy bien lo que dijeron, la bombilla incandescente, ¿cierto?, o lo que hoy denominamos la ampolleta,
¿ya? Y entonces, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que el poeta, ¿cierto?, le coloca a esto el insecto de Edison? ¿Y qué figura literaria sería también? Aquí, fíjense, ampolleta es insecto. ¿Qué figura literaria es esa? A es B. Metáfora. Muy bien, es una metáfora pura, porque no aparece la palabra ampolleta. De alguna manera es impura en el sentido que está ahí la ampolleta rota. ¿Por qué creen ustedes que identifica a esta ampolleta con la palabra insecto? ¿Qué tendrían en común una ampolleta con un insecto? Se ¿O esta asemeja ampolleta? a una luciérnaga, Ya, un muy insecto bien. que brilla en la oscuridad. Perfecto, muy bien. Fíjense también en la forma que adquieren los cables, o sea, cuando yo veo esto sin la frase, la veo de una determinada manera, una ampolleta rota, pero fíjense que si uno ve los puros cables pelados ahí, asemeja también la forma de un insecto y de una luciérnaga, como ustedes dicen. Esto es lo que Nicanor Parra denominó un artefacto, que es otro tipo de género híbrido, es un tipo de poesía visual, que él le llamó artefacto, pero que viene siendo desarrollado por las vanguardias francesas, por autores que son más del área visual que poético, como Marcel Duchamp, ya que trabajaba, ¿cierto?, estéticamente objetos en desecho, ¿ya? Y entonces acá tenemos como una ampolleta ya desechada, ya sin la función que tenía, porque fíjense que esto tiene múltiples sentidos, ¿ah? Porque ya esta ampolleta no sirve, o sea, esto ya no produce luz a lo mejor. Y entonces nos quedamos solo con la forma de la ampolleta que asemeja a un insecto. Parece la forma en que adquiriría un insecto en cualquier insectario. Si ustedes van, por ejemplo, a un museo, ¿cierto? Y ven ahí mariposas o ven luciérnagas o lo que sea, ¿cierto? Las van a ver fuera de su hábitat, disecada, ¿cierto? Y sin su función, o sea, haciendo con los objetos lo mismo que se hace con los insectos. ¿Ya? Es como bien interesante eso de cosificar al insecto, ¿cierto? Y llevarlo a una especie de museo. Y acá que se está cosificando la ampolleta, pero también se la está animalizando, ¿no? Es un insecto y también es una ampolleta en desecho. Bueno, eso es lo que Nicanor Parra llama un artefacto, una combinación entre un objeto generalmente de la cultura popular, generalmente una cuestión absolutamente ya desechable, que la gente a lo mejor consideraría basura, unido, ¿cierto?, a un texto que le da y que provee a ese objeto de múltiples sentidos. No se puede separar el objeto del texto, sino que eso está ahí como un objeto estético que lleva al lector a reflexionar, a pensar, al lector y al espectador. ¿Ya? Recordemos que los artefactos se exhibieron, ¿cierto? Una muestra, como si fuera una representación, ¿cierto? Una muestra pictórica. Ya se hizo una representación de estos objetos como una nueva forma de poesía que involucra, ¿cierto?, lo popular, la ironía también de Parra, ¿cierto?, el sarcasmo, y por supuesto el profundo cuestionamiento, ¿cierto?, a la cultura. A tratar, por ejemplo, a los insectos como objetos, y entonces que esto podría ser una pieza de una especie de museo, ¿cierto?, o de catálogo de zoología, donde estaría, ¿cierto?, la invención de este hombre como una pieza más de museo, ¿no? Un artefacto, ¿no? Una especie, entonces, un nuevo género de poesía visual. Nicanor Parra por ahí dijo en una entrevista con Leonidas Morales que él estaba en el dentista cuando escuchó que el dentista dijo que a la secretaria que le pasaran un artefacto, y entonces a él le fascinó la palabra, ¿no? Esto del artefacto, que resultó el concepto que va a dar nombre a una combinación de texto y objeto con la finalidad de producir un mensaje reflexivo, irónico a veces, sobre la cultura. Aquí de nuevo otro de los leitmotiv de Parra, ¿cierto? La Coca-Cola, ¿no? Como lo veíamos en la clase pasada. Mensaje en una botella. ¿Qué creen ustedes que está aquí? Porque esto es la unión de dos sistemas de signos, ¿ya? Por una parte, la Coca-Cola famosa con su publicidad, con su distintivo, más esta frase que tampoco es de origen de Parra,
¿no? El original de Parra es juntar los elementos. Mensaje en una botella. ¿Qué creen ustedes que significa esto? ¿Y de dónde viene la frase mensaje en una botella? Que es una frase un poco romántica, ¿no? No sé, cuando uno dice mensaje en una botella, siempre piensa en un náufrago que está tirando un mensaje hacia el mar en una botella. Entonces, ¿de qué momento de la cultura viene esta frase? ¿De dónde es? ¿A qué la asociamos? ¿De dónde viene esto del mensaje en una botella? ¿A qué asocian esto? ¿Y cómo se relaciona con esta botella de Coca-Cola llena, ¿cierto? Que seguramente alguien la compró, ¿cierto? Para tomársela, obviamente. ¿Qué es lo que quiere decir este mensaje? Si ustedes tuvieran que interpretar esto, ¿cómo lo interpretarían? Piensen. mensaje. A ver. ¿Qué habla Alonso? No, que habla Alonso. No, Enzo, tú primero. Bueno. O sea, como decía usted, profesora, uno normalmente relaciona como este mensaje de la botella con un náufrago o algo así, pero yo siempre que lo veía como en las películas, siempre lo veía como que ellos colocaban su último deseo en la botella para que alguien después, en algún momento, la pudiera encontrar y pudiera conocer como ese último deseo, como esto, lo que ellos desean. Entonces como que lo veo como algo, veo que quizás lo que trata de expresar Coca-Cola aquí es que el contenido de su botella es igual de valioso que ese mensaje que se buscaba entregar en ese último deseo. Entonces yo creo que quizás se refiere a eso, que el contenido es como igual de valioso. ¿Ya? ¿Y tú crees que lo está diciendo de manera así de seria o que es un poco una burla o una ironía? ¿Cómo lo ves No, tú? es que no considero que sea algo serio, porque igual es como que sabemos que es una bebida que nos hace muy bien, pero ¿Ya? pero yo creo que sí se lo toman con esa gracia, con esa comparación de que ya si no es un mensaje, pero igual sabe rico, entonces igual es valioso. Ya, bien. A ver, Alonso, ¿qué ibas a decir tú? No, lo mío era muy simple, entonces prefiero callar, porque el compañero dijo una muy buena idea. Bueno, pero aquí No, todo se escucha. A ver. es que lo mío era que donde el mensaje de una botella generalmente viene como en el mar, quizás el color de la Coca-Cola es profundo también como la profundidad del mar. Ya, o sea, que estaría la asociación con el mar. Y también eso hablaba de lo valioso, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿lo valioso para quién? O sea, ¿para quién sería valioso esto? Y entonces a lo mejor Parra, justamente, como dice su compañero, yo no lo tomaría en serio, no es serio, pero también lo es. O sea, finalmente, ¿qué es lo que valoramos en nuestra cultura? Si este es un mensaje valioso, el último deseo de alguien, ¿cómo es ese alguien? Podríamos hacernos todas esas preguntas, ¿no? ¿Para quién es valiosa la Coca-Cola? ¿Qué representa la Coca-Cola en nuestra cultura? Quizás ya no tanto, porque ustedes saben que nuestra cultura está más llena de otro tipo de mensajes también, ¿no? Pero esto fue muy fuerte en la modernidad. Hoy en día se habla de los jugos que te desintoxican, ¿cierto? También se habla de algunos licores, de cómo hacer, no sé, distintas cosas artesanales en relación con jugos en la casa. Pero esta bebida fue sumamente, todavía hasta el día de hoy, ¿no? Pero en la modernidad, en el tiempo que está escribiendo Parra, fue tremendamente importante. O sea, era como la bebida chilena que estaba en todas las mesas el día domingo, ¿no? Entonces, de alguna manera representa un poco esa cultura chilena pop de la dictadura también, ¿cierto? Que tomaba Coca-Cola, ¿no? Y que a lo mejor la Coca-Cola puede representar muchas cosas de nuestra cultura, de esa cultura donde tiene mucha entrada ya lo norteamericano, por ejemplo. Hay que pensar que la Coca-Cola no es una bebida chilena, está en todos los países, ¿cierto? Pero no es una bebida chilena, es algo netamente importado. Entonces, ¿cuánto de nosotros conservamos? Si tuviéramos que dejar una botella y tirarla al mar de lo importante que hay en Chile, ¿cuánto realmente sería chileno?
y cuánto en realidad nos estamos moviendo en función de lo extranjero. ¿Ya? Podrían ser posibles sentidos, ¿no? Que tiene esta botellita y este artefacto en sumo, ¿no? Se fijan cómo un mensaje, un verso, puede cambiar completamente un objeto. ¿Ya? Eso es lo importante de los artefactos, ¿ya? Les voy a dejar esta imagen, ahora vamos a ir a recreo un ratito, ¿ya? Y a la vuelta me dicen, ¿qué opinan de las tres calaveras de color? Tres calaveras. Calaveras, fíjense que la palabra en tanto barco es carabelas, pero los niños pequeños tienden a confundirse, ¿no? Cuando están en primero básico y se aprenden la historia de Colón, ellos te dicen las calaveras, no te dicen las carabelas, ¿ya? Bueno, los dejo con esta imagen para ver qué me pueden decir a la vuelta, ¿ya? ¿Qué les parece a ustedes que representa este artefacto? ¿Ya? Dejemos ahí y nos reunimos. Dije, nos reunimos en 10 minutos más. Ahí sí.
Bien, chicos, espero que estén por ahí para que retomemos el trabajo, ¿cierto?, con la poesía visual. Y estábamos mostrando este artefacto, ¿cierto? Las 3 calaveras de Colón. Y me imagino ya que lo vieron, y me pueden más o menos explicar qué representa para ustedes este, este artefacto. ¿Qué explicación les merece? ¿Hay algo que les provoque, digamos, algún comentario al respecto? Voy a compartir pantalla de nuevo ahí. Bien, siguiendo lo que habíamos hecho con esto del insecto de Edison, recordemos que hay una fusión acá, ¿cierto? Una confusión incluso podríamos decir, entre el objeto, o estos 3 objetos, y el mensaje, ¿no? El mensaje por escrito, me refiero. Y entonces sabemos que ¿dónde hay calaveras? Generalmente en los cementerios, ¿cierto? También en algunas consultas, laboratorios médicos, también en las películas de terror, ¿cierto? En restos olvidados, a lo mejor gente que ha fallecido, ¿cierto? Que no ha sido enterrada debidamente. Bien, ¿qué explicación, ¿cierto? ¿Qué mensaje creen ustedes que hay acá en este artefacto? Los escucho. Yo creo que tiene que ver con, bueno, tiene que ver en realidad con la conquista de América y la matanza que significó la llegada de Colón a América. Ya, interesante. Es decir, que en el fondo los españoles de alguna manera se estaría diciendo que habrían traído un poco la muerte, ¿no? O habrían significado la muerte acá, de los indígenas. ¿Sí? ¿Sí te interpreto bien? Sí, sí. Ya. Bien, ¿hay algo que alguien quiera agregar o que quiera discutir de lo que dice su compañera? O sea, agregar que igual se hace como ese juego de palabras de calavera y carabela, que bueno, son 2 palabras diferentes, pero que suenan muy, muy parecidos. Y también yo, bueno, asociando un poco lo que decía la compañera, igual yo como que lo primero que como que lo asumí como si fueran como 3 jinetes del apocalipsis, una ola, una cosa así. Y no sé, pues como que sentí que ese juego de palabras con estas 3 calaveras como que sí se representaban como la muerte y como el fin de algo. Entonces como que se va asociado también con esa conquista de América. Muy bien, y fíjense acá las figuras que hay, porque hablábamos del juego de palabras, ¿no? Carabelas con calaveras son parónimos. Por lo tanto, ahí hay una figura, ¿cierto?, literaria. ¿Cuál es? Aquella que aproxima parónimos, ¿se acuerdan o no? Es un tipo de aliteración que se llama paronomasia. Hay una paronomasia oculta y además hay una metáfora, porque cada calavera representa a una carabela. Ustedes saben que Colón, según cuenta la tradición, la historia, ¿cierto?, llegó en 3 barcos que se llamaban carabelas, ¿cierto? Y ahí venía lleno de un montón de gente. Se sabe además que gente que vino y que no tenían no eran de muy buena índole, ¿cierto? En general vino gente de buscadores de riqueza, ¿cierto? Aventureros, gente incluso que estaba en las cárceles, ¿cierto? Y que los mandaron para acá pensando en una muerte segura. Y entonces, claro, no venía como el real linaje, digamos, ¿cierto? En los barcos. Entonces, fíjense la metáfora que está aquí funcionando, ¿no? Cada una de estas calaveras que a su vez son alegorías de la muerte, ¿cierto? Representan a uno de esos barcos, ¿no? La Pinta, la Niña y la Santa María, ¿cierto? Como nos enseñaban en el colegio. Y entonces, claro, construimos ahí un mensaje con bastante sentido. ¿Se fijan cómo esto también es un análisis lírico y también acá hay un lenguaje connotativo? Pese a que son cosas bastante simples, ¿ya? Pero aquí está la magia, ¿no? La unión de estos elementos. Que no tienen nada a lo mejor de poéticos por sí solos separados, ¿no? Pero que juntos pueden armar un objeto estético. Fijémonos en este ahora. A ver.
la máquina del tiempo. Nuevamente, ¿cierto? El tiempo aparece en la poesía de Parra, y acá tenemos una frase bastante común, ¿cierto? Que viene mucho de la literatura de ciencia ficción, podríamos decir también hoy en día del cine de ciencia ficción. Hay una máquina del tiempo muy famosa que es un auto, ¿cierto? El DeLorean en Volver al Futuro. Pero como tal, la máquina del tiempo es un sueño que ya está en autores de ciencia ficción como Julio Verne, que es del siglo XIX, ¿no? Y por otra parte tenemos una máquina de escribir antigua, una Underwood, ¿cierto? Que era una marca bastante famosa, digamos, cuando empezaron a salir las máquinas de escribir. Ustedes no deben haber escrito en máquina de escribir. Yo en la universidad todavía hacía mis trabajos en máquina de escribir. Y entonces cuéntenme, ¿qué motiva? ¿Cuál es creen ustedes, es el mensaje poético de este artefacto? Esta vieja máquina de escribir con la frase, la máquina del tiempo. ¿Hay algo que podamos decir sobre esto, no? Yo creo que apela un poco a la nostalgia de ese cariño a las cosas antiguas. ¿Ya? Por ejemplo, esta máquina de escribir que es algo antiguo y que, por ejemplo, a alguna persona le tiene un gran aprecio, entonces como que lo hace retroceder en el tiempo el poder ver como esta máquina que utilizó mucho tiempo y que quizás significó algo importante para él, que se escribió sus primeras cartas de amor o algo. Entonces como un viaje en el tiempo al poder ver como esta máquina de escribir. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra idea? Porque si bien su compañero ha dicho algo muy, muy acertado, también esto podría desplegarse en otros sentidos. De ahí mi insistencia. ¿Hay algo más que se pueda decir de este artefacto? Por lo menos yo percibo un sentido más, agregando, ¿cierto?, al romanticismo, ¿cierto?, que aludía su compañero de recordar justamente lo que trae este ir al pasado, ¿cierto?, con la máquina. Pensemos que en una máquina de escribir, obviamente se escribe, ¿no? Es una máquina que se utiliza para ese fin, ¿no? Y de alguna manera en la escritura queda registrado el tiempo. La escritura es tiempo, es historia. Es un antes, un después, además que la escritura maneja el tiempo. Recién yo nombraba a Julio Verne escribió de cosas que después pasaron, ¿no? O que todavía no han pasado y podrían pasar. O sea, vemos como en el siglo XIX se está hablando a lo mejor del siglo XXII o del XXI, ¿ya? Entonces también la escritura podría ser, esto también una metáfora, por una parte, la máquina, ¿cierto?, como un viaje al pasado, es un alcance de esta metáfora, quien constituye este artefacto, pero también la escritura como la herramienta del tiempo, como la máquina del tiempo. La escritura como aquella instancia que maneja el tiempo, ¿ya? Es otro de los sentidos que yo les podría apuntar, a lo que ya había dicho muy acertadamente su compañero. Fíjense en esto. Esto es un artefacto armado de dos objetos. Ustedes ven la tapa de una olla y lo de abajo es una pelela, ¿cierto? Que se utiliza generalmente por los niños para que aprendan a, a salir, ¿cierto?, del pañal, para que puedan dejar los pañales, ¿cierto?, y empezar a hacer sus necesidades fisiológicas en el baño. Y acá, ¿cierto?, dice al paso que vamos en el año 2000, que ya pasó de hecho, ¿cierto?, comeremos caca. Dificulto, ¿cierto? Dificulto que alcance para todos. Bueno, este es mucho más claro que los otros artefactos. Y entonces tenemos la unión, fíjense, se arma un artefacto, no es solamente el artefacto puro como en el anterior, si aquí hay un artefacto combinado, ¿no? La pelela, ¿cierto?, tiene una tapa de olla. Y esto redunda, ¿cierto?, con el mensaje, ¿no? De que en el fondo la pelela es la olla. ¿De qué se trata este artefacto? ¿Por qué decir que en el año 2000 vamos a comer caca? ¿Mm? ¿A qué está aludiendo el poeta? A la chatarra, a la comida basura que se llama. Muy bien,
podría ser un alcance, ¿cierto? La comida basura, la comida chatarra, justamente, la gente comiendo completo o comiendo hamburguesas, ¿cierto? En los McDonald's, perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Puede ser también al procesamiento químico que al final está teniendo la comida, que al final es, por decirlo de una forma, es más sintético que natural. Muy bien, ¿cierto? La gente se extraña de que hayan tomates todo el año, ¿cierto? Y hay unos tomates que son pura agua, no tienen ni gusto a tomate, puras inyecciones químicas, ¿cierto? Que tienen las verduras, incluso las frutas, los alimentos procesados, ¿cierto? Un montón de cuestiones que son justamente adictivas, que generan adicción a la población, ¿cierto? Que no alimentan en realidad. Muy bien. El proceso químico que están sufriendo los alimentos, nosotros no nos alimentamos igual que nuestros abuelitos o nuestras abuelitas, ¿cierto? La leche que consumimos no es la misma que consumían nuestros abuelos, y así muchas cosas. Muy bien, ese es otro alcance, fíjense todos los sentidos que arma. ¿Habrá otro, no? Igual hace como la crítica a la desigualdad, yo creo, desigualdad social, que incluso comiendo caca no va a alcanzar para todos. O sea, incluso algo malo, ni siquiera lo malo alcanza para todos. Muy bien, es cierto. Aquí también está, me acuerdo, ¿cierto?, de otro poema de Nicanor Parra que dice que las estadísticas, ¿cierto?, funcionan que una persona se come un pan y yo no me como ninguno, dice consumo medio pan por persona, pero en realidad no es que una persona haya comido medio pan, sino que una persona se come un pan y la otra no come ningún pan. Entonces, claro, efectivamente también aquí late la cuestión de la desigualdad social. Perfecto. Que aunque ni siquiera comiendo estas cosas procesadas, quizá, o chatarra, alcanza para todos. Bien. Y también creo yo, y para cerrar un poco con esto, late también acá que ya no quedan buenos, o sea, al mismo tiempo que está creciendo la industria química de los alimentos procesados, los alimentos genuinos ya no están. O sea, poco a poco vamos alimentándonos menos sanamente, vamos alimentando más químicamente y menos sanamente. O sea, quedan muy pocos alimentos, por eso tanto esto del orgánico hoy en día, ¿cierto? Que no hay cosas sanas, no hay cosas sanas. Si se busca, ¿cierto?, una alimentación sana para los niños, qué sé yo, es complicado, pues habría que tener una granja en la misma casa, porque no, todo está procesado, incluso la carne, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿ya? Es complicado, ¿no? Y el mensaje de Parra es un mensaje tremendamente ecológico acá, ¿sí? Profe, y la ¿Sí? comida sana igual últimamente es mucho más cara que, no sé, comprarse una papa frita, una hamburguesa. Entonces yo creo que eso igual hay que hacer como un alcance, porque la comida sana es de un precio mucho más alto. Por supuesto, por supuesto. Yo alguna vez escuchaba uno de estos programas de justamente de alimentación y salía una nutricionista, ¿no? Haciendo un pedido y mostraban haciendo un pedido sano y un pedido chatarra, digamos. Y entonces ella decía que, claro, o sea, el pedido donde tú tenías alimento más sano era casi el doble o el triple del precio del otro. Pero ella decía, pero vale la pena porque a la larga usted no va a tener enfermedades coronarias y todo. Pero resulta que hay familias que no pueden hacer eso. Y entonces vamos comiendo vienesa, vamos comiendo cosas que realmente a lo mejor te sacian, pero que no te hacen bien. ¿Ya? Ustedes mismos, ¿cierto? Cuando tienen una franja horaria ahí en la facultad, yo veo a todo el mundo comiendo completo, ¿ya? O comiendo cosas que, claro, son baratas, ¿cierto? Son más baratas que, por ejemplo, y también lo que implica el tiempo, ¿no? Ir a la casa, por ejemplo, a comer algo a lo mejor preparado y más nutritivo, pero también está el tiempo en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que también por situación de tiempo se alimenta mal, ¿ya? Y también, como dices tú, por situación de plata, de económica. Entonces, claro que sí, aquí hay un mensaje no solo ecológico, sino también social en este artefacto.
¿no? Que incluso fuerte, medio grotesco, ¿no? Eso de decir comer caca, ¿cierto? Y poner una pelela con una olla, es fuerte, un mensaje sumamente fuerte, grotesco, que incluso podría inducir a alguien a la náusea, ¿no? De ver esto así como tan, e imaginarse a lo mejor el contenido, ¿no? Y quizá ese es el objetivo justamente, remecer, ¿no? Remecer al espectador en este caso, ¿ya? Este artefacto a lo mejor necesita un poco más de contexto. Ustedes ven acá un teléfono antiguo. No sé si se saben esta historia del teléfono de Hitler de Huidobro, porque ese es el artefacto, ¿cierto? Dice el mensaje complementario, el teléfono de Hitler, colección Vicente Huidobro. No sé si alguien conoce esta historia, ¿no? Huidobro estuvo en la Primera Guerra Mundial, según él, ¿cierto? Hay gente que dice que es verdad y otros que dicen que era más invento que verdad. Pero lo cierto es que él dice haber adquirido en el transcurso, ¿cierto? Perdón, no la primera, la segunda, ¿no? La Segunda Guerra. Entonces, él dice haber adquirido el teléfono de Hitler, ¿ya? Dice que él poseía el teléfono de Hitler, y entonces, pero que nunca lo mostró, ¿ya? Siempre hablaba del asunto del teléfono, ¿no? Que él había adquirido en una tienda de antigüedades, algo así, el teléfono. Y entonces, acá Parra se está un poco riendo del poeta, de todas estas historias de la guerra que según él inventó, otros dicen que era verdad, no lo sé. Y el tema es que, en el fondo, ¿cierto? Este teléfono es un teléfono viejo, que ustedes, por ejemplo, van a la Plaza Perú el día de la antigüedad y a lo mejor hay muchos de estos teléfonos viejos. Entonces, acá fíjense lo que está cuestionando Parra, la autenticidad, ¿no? ¿Cómo se comprueba que este es el teléfono de Hitler? Se comprueba o que es cualquier teléfono, se comprueba por un papel generalmente. Las antigüedades se venden con un papel que son certificados de autenticidad, ¿no? Se pasa con los cuadros, por ejemplo, estos que se cotizan en millones de dólares, y con otras muchas antigüedades, ¿no? Hace poco que se vendieron, se subastaron los lentes de Gandhi, este famoso, ¿cierto? Líder a favor de la paz, ¿cierto? Y de la independencia de India. Ya se subastaron en millones de dólares los lentes de Gandhi. ¿Ya? Probablemente podría ser muy parecido a cualquier otro lente. ¿Cómo sé yo que son los de Gandhi? Bueno, por el certificado de autenticidad. Y entonces, poco Parra se ríe acá de la historia de Huidobro, ¿cierto? Un poco agarrándolo para el chuleteo, podríamos decir, porque, o sea, como en el fondo diciendo que este teléfono podría ser cualquier teléfono, podría ser el de Hitler o no, ¿ya? Riéndose un poco de la presunción, ¿cierto? De Huidobro, de decir que él tiene un objeto tan caro, ¿cierto? Como el teléfono de Hitler, ¿no? Hoy en día es una leyenda este asunto de que Huidobro tuvo el teléfono de Hitler, no se sabe bien, pero se está riendo un poco de lo presumido que era, o que solía ser quizá en sus declaraciones Huidobro, ¿no? Frente a cierto lado de la sociedad, ¿no? Él pasaba por un poeta aristócrata. Bueno, conociendo a Huidobro, hay muchas cosas de su vida que le sorprenderían, ¿cierto? Como él fue censurado por su propia familia, ¿no? Hay un texto de Huidobro que como atacaba a los jesuitas. Ustedes saben que Huidobro fue criado y educado en uno de los mejores colegios de Chile en ese entonces, ¿cierto? Que era un colegio jesuita. Y entonces, como su primer libro atacaba muchas cosas, se reía muchas cosas de su colegio, su abuelo, el abuelo de Huidobro, mandó a quemar toda la primera edición de ese libro, ¿ya? Otra vez le pegaron afuera de su casa, o sea, bueno, le pasaron muchas cosas a Huidobro, ya a causa de la clase a la que él pertenecía, que era una clase alta, ¿no? Pertenecía a la aristocracia chilena. Entonces, si bien es cierto, para muchos Huidobro ha sido un poeta muy presumido, así como se está riendo Parraca, para otros también pagó un precio alto por pertenecer a esa clase, una figura bien compleja Huidobro. Y aquí hay una visión de un poco reírse, ¿cierto?, de esta presunción y de lo que implica una antigüedad también. O sea, finalmente, ¿qué saco yo con poseer el teléfono de Hitler? O sea, es un gusto quizá de gente de plata. O sea, ¿para qué me sirve a mí, digamos, tener una cuestión así? Ya, generalmente cualquiera lo reduciría a dinero. Entonces, ¿qué saco yo ostentando de tener una antigüedad?
Obviamente lo hago porque a lo mejor tengo dinero, ¿no? O sea, hay aquí un prejuicio de clase que está mostrando Parra, ¿cierto? Hacia Huidobro, riéndose un poco de su índole aristocrática, ¿no? Este no sé si lo han visto, pero es un personaje creado por Nicanor Parra, es Mr. Nobody, o el señor Nadie. Es un corazón con patitas y orejas. No, no tiene oreja, perdón, tiene ojos. Ojos, patitas y manos, ¿ya? Y que aparece generalmente en muchos de estos artefactos. Es una serie de artefactos que se llamaban las bandejitas de la reina. Son puras bandejas desechables, como ustedes pueden ver, de estas que aparecen en los cumpleaños o a veces, o generalmente en los cócteles, que se utilizan para la ocasión y que después se desechan. El soporte ya es un soporte que nos habla de un soporte muy barato. Ustedes saben que estas bandejitas valen muy baratas. Individualmente se venden de hecho por 100 o por 50 unidades. Son muy baratas, pero producen mucho desecho, ¿cierto? Si yo veo, por ejemplo, después de, qué sé yo, cualquier cumpleaños, cualquier cóctel, todas estas bandejas apiladas en la basura, hacen un montón de volumen, ¿cierto? Y así en todos los lugares del mundo, imagínense, si se multiplica la basura. Entonces, hay aquí un llamado ecológico de alguna manera con estas bandejitas, de inmortalizarlas en el fondo, de hacerlas perdurables a través de la escritura. Esta frase es también, y esto a lo que alude acá el Mr. Nobody, ¿cierto? Es bastante conocido para los que han estudiado la tragedia griega, ¿no? Como ustedes. Respuesta del oráculo. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. ¿A qué historias creen ustedes que estará aludiendo? Especialmente a una paradigmática donde aparece el oráculo ahí, decidiendo la vida de una persona. ¿De quién será? ¿Y cómo entender esta frase, no? Hagas lo que hagas, te arrepentirás. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta del oráculo. Es ¿Sí? que como cada acto tiene su consecuencia y no siempre son consecuencias positivas, entonces tal vez uno trata de hacer las cosas bien, pero siempre hay algo en lo que falla y se va arrepintiendo de por qué hizo esto, de por qué hizo lo otro. Ya, podría ser cierto que como seres humanos estamos condenados a arrepentirnos siempre, ¿no? O sea, o quizás condenados a la imperfección. ¿Podría ser? Si estoy interpretando bien lo que dice. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo esto dialoga? Porque aquí hay una intertextualidad, ¿no? ¿Cómo esto dialoga con la tragedia griega? Con la imagen del oráculo en la tragedia griega. ¿A qué historia antigua está aludiendo este A la de Edipo. artefacto? A lo de Edipo, ya, muy bien. Edipo, cierto que la respuesta del oráculo fue que él se iba a casar, estaba maldito, cierto, se iba a casar con su madre e iba a matar a su padre. Se iba a convertir en asesino de su padre. Y él por hacer eso, cierto, o por no hacerlo, mejor dicho, por no cumplir, creyendo que podía ir en contra del oráculo, ¿cierto? Él huye de su casa, la que él piensa que es su casa, de sus padres adoptivos en Corinto. Él no sabe que son sus padres adoptivos. Y entonces, por huir de su destino, en realidad fue al encuentro de su destino, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la imagen del oráculo aquí, finalmente? No sé si estoy exagerando a lo mejor, pero ¿será que el oráculo no sirve para nada? ¿Para qué le sirvió a Edipo el oráculo, finalmente? ¿Mm? Fíjense que finalmente el oráculo es algo divino, ¿no? Es algo sobrehumano. Y los humanos, ¿cierto? De toda esa cultura,
¿cierto? Y de la mitología griega, creían en el oráculo, lo respetaban, sabían que no se podía ir en contra del oráculo. Cuando Edipo trató de ir en contra del oráculo, el oráculo manifestó su omnipotencia, ¿no? Podía más que el humano. Y por otra parte, ¿cierto? Hay aquí una respuesta del oráculo que podría ser una forma como solemne, ¿no? La solemnidad de que el oráculo, de que el ser divino o ese ente divino te está respondiendo. Pero la respuesta que te da es completamente pesimista, pues, o sea, no hay ninguna esperanza en esta respuesta. ¿Mm? Porque cualquier cosa que yo haga va a terminar igual con arrepentido. Por lo tanto, para mí, por lo menos, este artefacto evoca lo solo que está el ser humano, o así lo percibe Parra, ¿no? Sin recibir en realidad ayuda de lo divino, y está solito con sus pantalones nomás, aquí en la tierra, ¿no? Sujeto a la imperfección, sujeto a cometer errores. Podría ser una manera, ¿cierto?, de mirar este artefacto. Fíjense que también está inspirado literariamente, así como el del teléfono de Hitler. La princesa está triste, ¿a qué poeta se está refiriendo? Y luego más abajo, aquí hay otro poeta, ¿no? El mundo está triste, poeta y dramaturgo, ¿no? El mundo está triste porque un muñeco llamado Hamlet tuvo un ataque de melancolía. ¿Cuál es el poeta de arriba y cuál es el poeta de abajo? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Sus suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿De quiénes son esos versos? ¿De quién es el poema aquel llamado Sonatina? ¿Mm? ¿Alguien hizo un trabajo de ese poeta? ¿De Rubén Darío? De Rubén Darío, ya, muy bien, de Rubén Darío. Y entonces, fíjense, este también es un artefacto intertextual, ¿no? Hay una intertextualidad con Darío, se está tomando un verso de Darío. En ese poema hay una niña melancólica que es una princesa y que la princesa quiere salir de ese castillo, ¿cierto? Dice que la princesa quisiera ser mariposa, quisiera alejarse de ahí, pero que está sujeta a esta vida, a esta jaula de oro, ¿no? Que es su palacio y sus ropas lujosas. Pero luego, ¿cierto?, el artefacto continúa siendo intertextual con otra obra y nos habla de Shakespeare, ¿cierto? El mundo está triste porque un muñeco llamado Hamlet tuvo un ataque de melancolía. No sé qué les parece. Fíjense que tanto la princesa de Darío como Hamlet provienen de estirpe real, ¿no? Son personajes monárquicos, ambos, ¿cierto? El príncipe Hamlet. ¿Qué nos podrá decir esto? ¿Les dice algo a ustedes o no? Por lo menos en el modernismo de Rubén Darío tiene como las raíces también en el romanticismo, que ¿Ya? tienen que ver con Shakespeare. De hecho, también hay unos cuentos de Rubén Darío que también menciona a Shakespeare. Quizás sea un punto de igualdad en cuanto a la relación de dos personas, de una mujer y de un hombre. Sí, y también quizá el esfuerzo de hacer dialogar dos obras, ¿no? Darío y Shakespeare. Ahora, Shakespeare es un modelo dentro del romanticismo, pero recordemos que es del siglo XVII, ¿ya? Por lo tanto, es previo al romanticismo, pero el romanticismo siglo XIX, ¿cierto? Y sí, los románticos lo toman como un ejemplo a seguir. Y claro que hay aquí un ambiente romántico, ¿no? Un ambiente de seres de la monarquía, ¿cierto? Que en el fondo tienen de todo, ¿no? Son personas que tienen de todo, que tienen las primeras necesidades saciadas, comen, duermen bien, todo, ¿cierto? Sin embargo, tienen conflictos de índole metafísico, por decirlo así, sueños de libertad en el caso de la princesa y sueños de venganza en el caso de Hamlet, ¿no? Hay un duelo no resuelto en Hamlet. Y entonces quizás estará diciendo que la melancolía, ¿cierto?, es como una enfermedad de la gente que lo tiene todo, ¿no? Y que en esta eterna insatisfacción sufre de melancolía.
No lo sé, podría ser una ironía, ¿cierto? También. O podría ser en serio y quizás hay un esfuerzo aquí por hacer dialogar a ambas obras, ¿no? Bien, aquí hay otro, y este también es muy famoso, ¿no? Este también es un verso tomado de un poeta. ¿Qué es poesía? Me dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Es una rima muy famosa de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español romántico del siglo XIX. Pero resulta que Parra toma uno de sus versos y dice, ¿y tú me lo preguntas? Haciendo, fíjense, la concisión, entendiendo que este verso es tan famoso que se entiende todo lo que yo recité primero. ¿Qué es poesía? Dices, ¿cierto? Y entonces se entiende que aquí hay un diálogo con una persona amada. Pero el poeta Parra dice, antipoesía eres tú, ¿cierto? Y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Y entonces, bueno, reírse un poco de la tradición, homenajear a la tradición, ¿cierto? A Bécquer, pero decir que en realidad la amada contemporánea, la mujer de los poemas de Parra, no es la misma mujer de los poemas de Bécquer, no es aquella mujer de la pupila azul e inalcanzable de Bécquer, sino es una mujer probablemente trabajadora, como muchas mujeres en Chile, ¿cierto? Que se levanta a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ¿cierto? Que tiene una vida con días buenos y días malos, y que dentro de eso a lo mejor también puede haber romanticismo, ¿no? Entonces ella no es la poesía, sino que es la antipoesía, ¿no? Una mujer a lo mejor con un mal carácter, ¿cierto? Con peleas, con una cosa completamente a lo mejor contraria, con una dinámica de pareja a lo mejor contrariamente al romanticismo de Bécquer, pero que a lo mejor no deja de ser amor, ¿no? Es una posible lectura, ¿cierto? Es otra bandejita intertextual, ¿cierto? De Parra, ¿ya? Bien, vamos a dejar hasta ahí. Este es otro tipo de texto el que viene después. Quiero preguntarle si se entiende esto de los artefactos antes de continuar. ¿Hay algún comentario? Hemos visto dos tipos de artefactos, ¿no? Hemos visto el artefacto que se compone, que es una combinación entre un objeto y un mensaje, ¿ya? Y hemos visto varias operaciones, ¿cierto? Voy a compartir pantalla aquí con la pizarra para recordarles, ¿no? Que estos textos híbridos son en realidad una combinación de las artes visuales más la poesía. Esos son los textos híbridos de lo que hemos visto hasta el momento. Y hemos visto, ¿cierto?, cómo estos textos híbridos, hasta el momento, ¿cierto?, hemos hablado de tres: los caligramas, que ustedes saben vienen desde muy antiguo, los acrósticos y los artefactos. Entonces, por ejemplo, una linda tarea en enseñanza media sería construir artefactos, ¿no? Hacer una exposición con sus estudiantes, o construir acrósticos, o construir caligramas, ¿cierto? Y en particular, el artefacto es la combinación de un objeto, ya, que puede ser el objeto o puede ser como la bandejita, un soporte también, ¿cierto? Material, más un texto literario. Y hemos visto varias operaciones en estos textos literarios, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo estos textos literarios trabajan con la intertextualidad, ¿cierto? Trabajan con figuras retóricas como la metáfora, como la paronomasia, ¿cierto? Que lo veíamos en el caso de las carabelas y las calaveras, ¿ya? Creo que esas son las que vimos, como, ¿cierto?, el objeto muchas veces dentro de la metáfora está este esquema del A más B, o mejor dicho, A es igual B, ¿cierto? Muchas veces el objeto, ¿cierto?, representa el A, mientras que el B es aquello, ¿cierto?, el mensaje que se quiere entregar. En general, ¿cierto?, el artefacto tiene un componente que es irónico, que también reconoce la tradición, apegado
a la cultura popular, se refiere muchas veces a los vicios del mundo moderno, a los vicios y costumbres también podríamos decir, ¿cierto? Y la creatividad ya no está en el mensaje por sí, ¿no? Sino en la combinación, ¿no? La creatividad de un artefacto se encuentra en la combinación de elementos y de lo que implica esa fusión de signos, ¿no? Se juntan generalmente dos sistemas de signos que pasan a generar un mensaje que muchas veces es de crítica social, ¿cierto? Esta unión de sistemas de signos da a luz, produce un mensaje muchas veces crítico, reflexivo, ecológico, de reflexión también en cuanto a la tradición literaria, ¿cierto? De situarse en la tradición literaria, como lo vemos en este de Becker, ¿no? Esa amada de Becker, de alguna manera es como proclamar la muerte de esa amada de Becker, ¿no? Esa amada etérea, inalcanzable, casi un fantasma, ¿cierto? Que siempre está ahí para inspirar al poeta, ¿no? Esta mujer de la antipoesía es mucho más terrenal, ¿no? Es una mujer material que sufre, que llora, que se enoja, que también obtiene placer, ¿cierto? Pero que vive sujeta a todo lo que es el mundo moderno. Situarse en la tradición literaria, ¿cierto? Y de decir, ¿cierto? Yo soy, entre poeta y antipoeta, soy poeta, antipoeta, ¿ya? Entonces, hemos visto esos, hasta el momento, ¿cierto? De los géneros híbridos. Parra no es el único que ha hecho, él le llama artefacto, ¿cierto? A esta combinación, pero esto viene de la vanguardia, especialmente de un autor, ¿cierto? Ustedes pueden buscar los trabajos de Marcel Duchamp, que es un artista visual, pero que también, ¿cierto?, apuntó esa relación entre la lírica y lo visual, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Parece que no. ¿Se entiende lo que está aquí en la pizarra? Bien. Nos quedan, ¿cierto? Vamos a ver brevemente estos tipos de géneros híbridos que a mí me gusta mucho verlos con mis estudiantes porque son muy propios y muy buenos para trabajarlos en media. ¿Ya? Entonces, para finalizar la clase de hoy, ya que nos quedan algunos minutillos, vamos a ver el quebrantahuesos. Alcanzamos a ver el quebrantahuesos, que es un experimento también que nace de la vanguardia y nace, ¿cierto?, especialmente de Parra y también de otro poeta que es Enrique Lin, que es un poeta chileno. Lo que están viendo acá es un quebrantahuesos, ¿ya? Un quebrantahuesos es un texto híbrido también, con mensajes que vienen de los periódicos. Se fabrica con mensajes que vienen de los periódicos, se va combinando con imágenes también de los periódicos y muchas veces se hace con intención paródica, con intención irónica, con reírse de la política, porque generalmente se toman textos de la política, de la economía, de cosas que son muy serias, ¿ya? Y se va fabricando un tipo de mensaje, ¿cierto?, que está más cerca de lo literario y para reírse un poco también del lenguaje serio de los periódicos, ¿ya? Ojo que no es el mismo poema dadaísta. Me imagino que ustedes también han escuchado, a lo mejor en enseñanza media, esta fórmula que tenía la vanguardia dada o dadaísta. No sé si han escuchado de ellos. Lo voy a poner aquí en la pizarra igual.
acá, para que, más que nada para decir que no son lo mismo, ¿ya? Espérense un segundito. Voy a compartir pantalla con la pizarra acá. Ahí. ¿Cierto? Acá. El poeta, el libro, o sea, perdón, los textos dadaístas, ¿ya? A ver cómo puedo volver a... Voy a borrar mejor. Ahí sí. Los textos dadaístas, los dadaístas son una vanguardia de principios del siglo XX, ¿ya? Y que tenían una fórmula, ¿cierto?, para crear poesía que implicaba la destrucción. Destruir para construir, decían ellos. Entonces tenían una bolsa de plástico y también un periódico. Entonces recortaban palabra por palabra o a veces letra por letra, echaban en esa bolsa todos esos recortes, la movían la bolsa, la agitaban y entonces iban sobre una hoja de papel pegando palabra por palabra o letra por letra todo lo que les aparecía de manera azarosa, o sea, así como si fuéramos sacando números para una lotería, vamos sacando palabras, y eso armaba un poema, es un poema dada, ¿ya? Construido, ¿cierto?, en base al azar, ¿cierto?, a los recortes, cómo van saliendo los recortes, y también, ¿cierto?, teniendo en cuenta que ninguna regla ortográfica, ni gramatical, ni de redacción se aplica, porque te puede salir cualquier cosa. Entonces, muchos poemas dada no tienen para nada una situación digamos, de orden cronológico o algo así, o de redacción, ni nada. Entonces, el poema dada no es lo mismo que el quebrantahuesos, ¿ya? Eso era lo que quería aclarar, porque a lo mejor muchos de ustedes hicieron en enseñanza media un trabajo, ¿cierto?, de hacer un poema dada, se hace generalmente en la media. Es distinto al quebrantahuesos, porque el quebrantahuesos tiene un sentido, ¿ya? El poema dada no necesariamente va a tener un sentido. Los dadaístas le decían que tenía el sentido oscuro del azar, que el azar por alguna razón te había ordenado el texto así. En el quebrantahuesos, en realidad, es la conciencia del poeta, ¿cierto? El poeta arma, o elabora, o articula el mensaje. También está hecho con periódicos, tanto de letras, ¿cierto? Palabras, frases o titulares, generalmente completos, y puede involucrar fotografías de los mismos diarios, con la intención de parodiar el lenguaje serio de los periódicos, de criticar también a la política. Ese fue el sentido que tuvo el quebrantahuesos. Ya fue un invento acá en Chile, ¿cierto?, de Nicanor Parra, de Enrique Lin, de Oscar Castro, que eran los poetas de la claridad. Y entonces de criticar política, economía, ¿cierto? Y entonces hacían burla de personajes, por ejemplo, serios e importantes, o a lo mejor que estaban revestidos de cierta autoridad, ¿ya? Y entonces había toda un aura de seriedad a su alrededor. Ellos un poco se reían con estos experimentos juveniles universitarios, porque lo hicieron mientras estaban en la universidad. Y entonces eso dio a luz esto que yo les voy a mostrar ahora, ¿no? Que son quebrantahuesos. Ahí hay uno, ¿cierto? También es un texto bien interesante para que ustedes lo hagan en la media con los chicos, ¿cierto? Y entonces fíjense, después ustedes cuando tengan la presentación, yo se las voy a poner en EVA, vamos a verla ahí y ustedes pueden leerla, pero acá, como ustedes pueden ver, se combina Truman, que es a lo mejor ustedes conocen The Truman Show, ¿cierto? Que es una película, pero esto es anterior al The Truman Show, se está refiriendo a Harry Truman, ¿cierto? Que fue un político muy importante norteamericano, y entonces se pone ahí una fotito de otro personaje como de una caricatura, y debajo se pone Truman, y dice, Truman acusó a Rusia de querer toda la camioneta feria matrimonial. Y entonces es sacar a Truman completamente de contexto, ¿no? Y ponerlo en diálogo
con otras cosas que a lo mejor le rebajan el perfil, digamos, ¿cierto? Eso de que Truman acusa a Rusia todavía está en contexto, pero de querer toda la camioneta, ¿qué representará la camioneta? ¿Se fijan? A lo mejor ahí hay una metáfora, ¿no? Del poder, no lo sé. Pero luego ahí dice feria matrimonial. ¿Quién se casa con quién? ¿Estados Unidos con Rusia? Es una forma de hablar de política, especialmente ellos crearon Quebrantahuesos para hablar de política, pero de una manera de parodia, de risa, etcétera, ¿no? Y acá también, ¿no? A la derecha ustedes pueden leer, hay una serie de personajes también bastante serios, con sombreros, parecen soldados, ¿cierto? Y dice abajo, raspados y pulidos, que claramente viene de un comercial de zapatos seguramente, ¿cierto? Raspados y pulidos por una nurse enfermera norteamericana. Entonces, hay aquí una cosa de reírse de las relaciones de Rusia y Estados Unidos, combinando titulares serios y fotos serias con comerciales, ¿no? Con publicidad. Dice, mujer a gallina en el barrio Carrascal. Abajo, tengo orden de liquidar la poesía, ¿cierto? Y hacia la izquierda, sostiene célebre teólogo holandés, ¿no? Y más abajo estoy leyendo algunas cosas que son como las más relevantes por tamaño de letra, ¿no? Con carpas, armas al medio, con carpas, armas y conservas permanecieron en días, 25 días en plena calle San Pablo, ¿no? Y hacia la izquierda dice, acción crítica y cultural, un llamado mundial para restringir el alza del precio del vino, ¿cierto? O sea, la asociación de la cultura del poeta con el vino. Hacia el lado, profesor universitario afirma que es absurdo pensar. Después dice, señora joven independiente con motor eléctrico a benzina, ganó el título mundial de bochas, ¿sí? Niño prodigio de 3 meses. Bueno, y ahí hay una clásica publicidad, ¿cierto? De esta guagua norteamericana, ¿cierto? Que aparecía en los alimentos para bebés, ¿ya? Y abajo, niño gigantesco arroja a una señora que se hallaba de visita en su casa con un pequeño pie. Entonces, está, dentro del Quebrantahuesos está la ironía, está la parodia, está lo absurdo, está el mundo al revés, está esto que puede estar solo en la imaginación poética, de que exista un niño gigante que le dé un puntapié, ¿cierto?, a una señora que va a visitarlo a su casa, ¿ya? Y un montón de otras cosas absurdas que eran una especie de juegos lingüísticos. Aquí hay otro, ¿cierto? Alza del pan provoca otra alza del pan, riéndose un poco de esta subida de precios que al parecer aquí son permanentes en Chile. En un asilo de huérfanos se disputan ojos y oídos. 2 modelos de novios, ¿cierto? Y aparecen 2 viejos, o 2 hombres bastante ancianos, ¿cierto? Quizá aludiendo a esta costumbre del siglo de entrada, incluso siglo XX en Chile, de casar a una jovencita con un hombre mayor. Ya. Hacia la derecha, suicidóse el último carabinero de lujo, rotundo fracaso. Edificio central, dicen, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva, y arriba aparece un arma, ¿no? Un circo. ¿No? O sea, fíjense que la columna parte con esto de que el alza del pan provoca otra alza del pan, y abajo termina diciendo un circo. ¿Ya? O sea, se podría esto analizar, se podría leer por cualquier lado, y podríamos sacar muchos significados de acá, ¿no? Hacia la derecha, buena inversión, alfombra mágica, vendo al contado. Abajo, continúan sin víveres los carabineros de Chile. Caja de crédito popular, remates. Todo esto armado, ¿cierto?, por estos jóvenes universitarios como eran Parra y Lin, y también Oscar Castro, ahí por los años 30, ¿cierto?, en la Universidad de Chile, ¿no? Quebrantahuesos. 14 millones, dice, deuda de gratitud que siempre tendré presente. ¿No? Y aparece ahí la figura de un perro, ¿cierto? Creo que es un perro callejero, ¿cierto? Pero también pareciera ser la figura de una persona, no se distingue bien, ¿no? ¿Qué es lo que aparece ahí en la foto? Parece tanto un animalito como también podría ser una persona tapada, está como bien extraña la imagen, ¿no? Bien, ese es el quebrantahuesos, ¿ya? No sé si se entiende la idea, por eso quiero escucharles.
hemos visto varias cosas hoy, ¿no? Vimos las instrucciones para el trabajo, decidimos que iba a ser en parejas, ¿cierto? Luego estuvimos hablando de los artefactos, y ahora estamos terminando la clase con los quebrantahuesos, ¿no? Este poema que era un objeto visual, ¿cierto? Mezcla de texto y foto de periódico, distribuido de otra manera, ¿no? Combinado de otra manera. Y ahí está la gracia de este tipo de poesía experimental. La combinación de elementos de la cultura popular, sacarlos de contexto, ¿no? Reírse de ellos o trasladarlos a otra instancia, ¿cierto? Donde a lo mejor el anuncio del alza del pan, que en el diario era eso, ¿no? Anunciar, subió el pan, en este quebrantahuesos hay una instancia más reflexiva, ¿no? De que en el fondo el alza del pan, esa noticia del alza del pan, eso es el absurdo, porque en el fondo el pan siempre está subiendo, parecerían decir los poetas, ¿no? El alza del pan comunica otra alza del pan, o sea, ¿qué es eso finalmente? O sea, vivimos en alza, ¿ya? Y por lo mismo, ¿cierto? La gente dice a veces, bueno, ahora todo sube, bueno, la verdad es que esa es la historia de Chile, pues siempre han subido las cosas, ¿cierto? Y los poetas ahí con mucha lucidez apuntando al absurdo que es eso, ¿no? Entonces diciendo quizás, ¿dónde está el absurdo? El absurdo está en el quebrantahueso o en los diarios, en lo que nos quieren hacer creer que es una noticia. Bien, ¿algún comentario? No sé si habían visto los quebrantahuesos antes, o los artefactos de Parra. Si no, bueno, se llevan algo nuevo que aprendieron hoy, ¿cierto? Y espero que les pueda servir de provecho para sus futuras clases en enseñanza media, llevarlas a los alumnos estos materiales y ayudarles, ¿cierto?, a entender un poquito más el mundo de la poesía. Bueno, ¿algo más que decir? Bueno, un abrazo, chicos, nos vemos mañana. Espero para ir finalizando ya esta unidad de los textos híbridos y poder avanzar hacia lo que necesitan para su trabajo final la siguiente semana. Ya, voy a poner las instrucciones y algunos PPT en EVA. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien. Un Gracias, abrazo, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Cuídense, esté chao, bien. chao.